Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Estás viendo que somos todos incondicionales tuyos porque a las 5 de la tarde, con el calorín que hace en la calle, es porque te apreciamos toda una barbaridad. Bueno, si a mí hace 10 años me dicen que yo voy a presentar a Jesús Callejo, yo digo que estáis tontos porque vamos, esto es increíble. Hace 10 años yo tuve que hacer un viaje y estuve en Madrid. Entonces, cuando tenía que ir por la noche, bueno, el avión salía por la mañana, y yo, tuve dos amigos me dijeron, tú compra trufas. No me dijeron compra trufas, me dijeron compra algo que te vamos a llevar a un sitio que no sabes dónde es. Entonces, bueno, compré las trufas, como las que hemos comido ahora, y resulta que me llevaron a la Rosa de los Vientos. Y allí tuve el placer de conocer a Juan Antonio Cebrián, aquello fue maravilloso, pero tuve el placer de conocer a una persona que se llama Jesús Callejo, que yo soy una persona muy antitradiciones, sobre todo si las tradiciones se dicen que las tienes que hacer porque sí. Entonces no me hace mucha gracia, pero conocerlo a él pues fue aprender lo que son las tradiciones, lo que son el porqué de las cosas. Y bueno, Jesús, yo sigo toda la trayectoria porque aprendo muchísimo, no dejaré nunca de aprender. Creo que no hay tema que tú no sepas de él. Y bueno, y ya está. He tenido la oportunidad de verte un par de veces aquí en Jaén también. Era una persona maravillosa, era una persona diamante, que lo sepas. Vaya. Bueno, ahora la presentación oficial la hace ella. Como escuchamos la escóbula de la brújula, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Mar. Bueno, pues Jesús Callejo, él es abogado, es director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, colaborador de la mítica Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, y autor de innumerables libros como La España extraña, Enigmas literarios, Secretos medievales, y su última obra, La sabiduría ancestral de las plantas. Y yo creo que lo mejor ya es que os dejemos con él y con esta nueva ponencia que nos trae a nuestras jornadas. Muy bien, gracias. Por estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicky Romero, muchas gracias, Mar Contreras, sobre todo por organizar este tipo de jornadas solidarias que yo creo que es muy importante en los tiempos que vivimos, ¿no? El que haya este concepto altruista y siempre un poco alrededor de una hoguera común, que es la hoguera del misterio, que a tantos nos concentra, incluso a estas horas intempestivas, con esta oleada de calor, con esta copiosa comida, pero yo creo que hace falta siempre motores. Entonces el motor de Mar, el motor de Vicky son fundamentales para que congresos, jornadas como esta se lleven a buen término. Y siempre es positivo, no solo para Jaén, no solo para esta recaudación de alimentos, para la Asociación contra el Cáncer, sino también pues, de cara a la curiosidad que todos tenemos por aprender algo más. Todas las ponencias que hasta ahora se han impartido y en las que se seguirán impartiendo, en el fondo tienen ese denominador común, que es saber algo más de nosotros y de la gente que nos rodea y del mundo en el que vivimos. Yo creo que eso es lo fundamental, por lo menos eso es lo que yo intento, ¿no? Con las distintas investigaciones, con los distintos trabajos, con los distintos libros que he hecho, como este de la sabiduría ancestral de las plantas, donde parte de ese libro, hay uno de los capítulos que lo dedico a esto, a los manjares de los dioses. Y tengo que dar encarecidamente las gracias sobre todo pues, a Mar Contreras por dejarme esta hora tan buena, ¿no? A las 5 de la tarde, una hora de calor, la hora de los toros, ahí con 5 miuras esperando para cornearme y sobre todo pues con esa digestión la que estáis todos haciendo y que voy a ver cómo puedo levantar los ánimos, que nadie se duerma, y ya advierto que haré preguntas aquí al público y que nadie se me duerma, porque luego va a pasar lo que va a pasar. Espero que sea no solo una conferencia, sino que sea una charla interactiva, ¿no? Y luego que participéis en el coloquio, que preguntéis aquello que más os pueda interesar o aquellas dudas, porque evidentemente en los 45 minutos, una hora más o menos que puedo estar exponiendo este tema, no puedo hablar de todo. Como veréis, es un tema bastante amplio, a pesar de que el título parece que nos está indicando de que es la hora de comer, ¿no? Es la hora de la sobremesa, es la hora del postre, y estos manjares de los dioses yo creo que nos van a poner en antecedentes de que realmente, además de esa comida humana, también hay una comida divina, muy divina. Pero bueno, a pesar de esta hora, que yo creo que es una hora perfecta y preciosa para hablar de este tema, cómo no, de los manjares de los dioses. Y cuando oís esta palabra, estas dos palabras, ¿a qué nos podemos referir? Yo sé que
gente de los que estéis aquí han hecho apuestas de lo que yo voy a hablar. Ya sabéis que una de mis características es que no suelo repetir 2 charlas, y entonces siempre hay apuestas de ¿qué nos va a decir este chico, este Jesús, que siempre nos sorprende con alguna novedad? Hombre, yo creo que los manjares de los dioses, yo creo que es una pista bastante buena para saber un poco por dónde van los tiros. Y evidentemente, con esta foto, esta ilustración que estáis viendo ahí, y con este título, pues evidentemente nos estamos refiriendo a esos festines de los dioses del Olimpo. ¿No os habéis preguntado alguna vez qué es lo que podían comer y beber los dioses del Olimpo? De los distintos panteones, es verdad que los más conocidos posiblemente sean los dioses griegos y los dioses romanos, pero también están los sumerios, los babilonios, los egipcios, los aztecas, multitud de dioses. Todas las culturas de tradición, todas tienen sus dioses, todas creían en algo superior, todas creían que había como 2 mundos, el mundo de lo sobrehumano y el mundo de lo humano, el mundo de lo divino y el mundo de lo terrenal, todas. No hay ninguna excepción en este sentido. Cuando se habla de esa concepción mágica del mundo de los dioses, que a partir del siglo XVIII, con el siglo de la razón, todo el mundo pensaba, estos son mitologías, esto se lo ha inventado la gente. Bueno, a lo mejor no es así, a lo mejor hubo una época, en esa edad de oro, donde los dioses convivían con los hombres. Si realmente los dioses existieron y existen, ¿os habéis preguntado alguna vez qué pueden comer? ¿Qué pueden beber? Este tipo de cuadros, que la mayoría son cuadros renacentistas, donde se les ve con música, con sus placeres carnales y terrenales, porque tenían sus comidas, sus bebidas, sus ninfas, sus efebos, en fin, que le daban a todo tipo de vicios. El que fueran dioses no quiere decir que no cometieran todos los pecados carnales que uno se puede imaginar. ¿Qué podrían comer estas entidades? Y yo creo, todos los que estéis aquí, que hay 2 palabras que os vendrán a la mente, que es ambrosía y el néctar. Lo habéis oído alguna vez, ¿no? La ambrosía de los dioses y el néctar. Muy bien. ¿Qué puede ser la ambrosía y el néctar? ¿Qué es lo que formaba parte de estos banquetes? Como veis, hay todos con sus angelotes, sus dioses, sus historias. Imaginaros los cotilleos que se podían generar en este monte del Olimpo. Los cotilleos eran los lógicos de toda la vida. ¿Quién se acostaba con quién? En fin, ¿quién había robado algo? ¿Quién había hecho alguna trifulca? O lo que pasaba a la chusma. La chusma para los dioses os podéis imaginar que eran los humanos. ¿Qué pasaba a la chusma? Bueno, vamos a enviar una plaga, venga, pero que sea gorda. Y siempre había un diluvio, hombre, te has pasado, ya ves, te has pasado. O sea, quería ver ahí unas historias muy, muy curiosas. Hay distintas representaciones, como veis, dentro de la iconografía clásica, de la pintura renacentista, de estos banquetes, como veis, siempre todo muy idílico, muy bucólico, siempre rodeado de plantas, pero ya digo, hay 2 denominadores comunes, la ambrosía y el néctar. ¿Qué es? Para que nos hagamos una idea, tenemos que leer, evidentemente, los libros clásicos, tanto los textos homéricos como los de Ovidio, y la ambrosía normalmente coinciden que sería la comida y el néctar sería la bebida. ¿De acuerdo? A pesar de que luego la ambrosía tiene distintas funciones, no solo se come, sino que también se bebe. Pero para que os hagáis una idea sería, la ambrosía se come, sería algo más o menos sólido que se ingiere, y el néctar sería algo líquido que se bebe. Pero la ambrosía, ¿qué era? Bueno, tanto una palabra como otra, dentro de los mitos griegos, tanto una palabra como otra nos remite a un término. ¿Sabéis cuál? La inmortalidad. Tanto uno como otro confiere la inmortalidad. Por eso los dioses son inmortales, porque la comida que ellos comen tiene que ver con la inmortalidad. De hecho, para que os deis cuenta de un dato significativo, ¿sabéis lo que es una palabra que significa icor? Es como licor, pero quitado la L. Icor. ¿Habéis oído hablar de eso? El icor es una sustancia que tiene la sangre de los dioses. Es decir, de alguna forma es sinónimo el licor a la sangre de los dioses. Pero esa sangre de los dioses, uno de los componentes psicoactivos, por decirlo así, sería la ambrosía y el néctar. Es decir, aquel que pueda conseguir algo de el licor, es decir, de esa sangre divina, tendría también la inmortalidad. Pero también, ojo, el licor, tal como dice la tradición, tal como dicen los mitos, el licor, si a un humano le toca, le puede matar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sustancia de alta vibración, una sustancia divina. Por lo tanto, el licor, que es la sangre de los dioses,
que por eso también los dioses demandan tanta sangre, pero eso es otro tema que alguna vez hablaremos. El licor, en parte, se compondría de esa ambrosía y de ese néctar que ellos comen y que ellos liban. Eso es importante también saberlo. Así que, dentro de esta terminología, habría que entender qué es la ambrosía y qué es el néctar. Aquí veis una de las representaciones donde, ahí veis a una mujer que tiene una especie de cuenco. Esa es Hebe. Hebe es la copera de los dioses, es la diosa de la juventud, es la hija de Zeus y de Hera. Y por lo tanto, estaba como condicionada a ocupar un papel importante dentro del panteón mitológico, y el papel importante es que es la copera de los dioses, es la que daba el vino, el que daba el néctar a los dioses. Ahí está Hebe, esa diosa de la juventud. ¿Por qué? Fijaros que es la diosa de la juventud, porque aquel que bebe ese vino se convierte en inmortal, tiene el elixir de la eterna juventud, algo también muy relacionado con la alquimia. Pero Hebe no siempre fue la diosa que daba este alimento y esta bebida divina. Al final, ya sabéis que Zeus era muy caprichoso, y a Hebe, a su propia hija, la sustituyó ¿por quién? ¿Alguien de los presentes sabe quién es este personaje, que ya no es una mujer, como ya veis, es un hombre, que se convierte en copero de los dioses y destituyendo a la propia Hebe? ¿Sabéis quién es? ¿Quién? No, es un príncipe troyano, no tiene categoría de dios. Pero claro, un príncipe troyano muy guapete, y Zeus, que ya sabéis que hacía a la carne y al pescado, su mujer no le acogió con buenos ojos. Os doy una pista, es uno de los 4 satélites principales de Júpiter. Exactamente. Ganímedes, el copero del Olimpo, el que destituyó a Hebe, a la que hemos visto, a esta mujer, a esta preciosidad, a esta diosa, Ganímedes. Por eso hubo 2 coperos dentro de esa tradición, de esa cronología mitológica, y luego estaba Ganímedes. Ganímedes, que debía volverle loco a Zeus, pero bueno, la verdad que Zeus, volverle loco sexualmente era fácil. Sí. Cualquier cosa que se moviera, pues se la solía tirar, siempre sin el consentimiento de Hera, que era muy celosa. Valga el juego de palabras. Bueno, pues evidentemente en la multitud de cuadros siempre nos están haciendo referencia a lo que comían y a lo que bebían. Eso es muy importante. Respecto a la ambrosía, el néctar estaba claro. El néctar era un vino y además no era vino tal como lo entendemos, evidentemente, ¿no? Además lo mezclaban con agua, igual que hacían prácticamente en todas las comilonas de aquel momento. El vino era tan espeso que se mezclaba con agua. Lo mismo podrían hacer los dioses. Eso sí coincidían, que el néctar era de color rojo. Por lo tanto, evidentemente sería vino con algo más. Pero la ambrosía, ¿qué podría ser? Si la ambrosía era una comida, pero también era bebida, ¿qué podría ser? Hay distintas teorías. Unos dicen que tendría que ser la miel. Mucha gente ha dicho que era la miel. Era un tipo de miel que la miel, ya sabéis las propiedades que tiene, y más si tiene la jalea real, ¿no? Es decir, eso confiere una especie de longevidad, no tanto inmortalidad. Pero claro, la miel y la variante suya de la miel, que es la hidromiel. La hidromiel o aguamiel, que es lo mismo, ya no es una bebida de los dioses, sino es una bebida humana. Es importante porque el ser humano lo que intenta siempre es imitar la comida de los dioses. Es decir, si eso es bueno para los dioses, tiene que ser bueno para nosotros. Por lo tanto, si la ambrosía era la miel, el ser humano crea la primera bebida alcohólica de la historia. La primera bebida alcohólica de la historia es la hidromiel, antes que la cerveza, ¿lo sabíais? Es una fermentación del agua y la miel. Creas la hidromiel, un aguamiel, que es la bebida que tomaban también los antiguos vikingos y mucha más gente. Eso, pero siempre intentando emular la ambrosía. Pero es que la ambrosía, además, también era como un aceite, según otras teorías. Un profesor, Onions, considera que era una especie de aceite o de grasa, la ambrosía, que no solo se bebía, sino también servía para ungir. Y también servía para, como, esnifar. Y también servía un poco para embalsamar los cadáveres. Es decir, que al final esa especie de aceite o de grasa era la ambrosía, que tenía multitud de propiedades, y una de ellas era de servir de alimento también a los dioses. No era un aceite cualquiera, no era un aceite de oliva, no era un aceite de palma, era otro tipo de aceite, pero esa era la ambrosía. Y la última teoría de lo que podría ser la ambrosía, si no era la miel,
que deja muchas dudas, si no era una especie de aceite, tipo aceite para ungir los cuerpos y también para alimentar el espíritu, ¿qué podría ser? Un hongo. Eso es muy importante, un hongo, una seta. Y por ahí un poco van los tiros. Pero antes, ya sabéis que siempre hay algún chivato. Siempre en el panteón mitológico hay alguien que quiere recoger los secretos de los dioses para entregárselos a los hombres. Pregunta de trivial. ¿Qué personaje es este que estáis viendo aquí? Que además está sufriendo las consecuencias de su traición. Pero su traición fue intentar dar la inmortalidad de los dioses a los hombres. ¿Quién es este? Ay, 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 qué callados estamos, ¿eh? No es Prometeo, no es Sísifo, es Tántalo. ¿Habéis oído hablar de Tántalo? Tántalo formaba parte de ese cortejo divino, estamos hablando de la mitología griega, ¿y qué es lo que hace Tántalo? Bueno, Tántalo comete varios errores, la verdad que era un tonto, porque se la intentó jugar ni más ni menos que a los dioses, aparte de que intentó dar de comer a los dioses a su propio hijo troceado, en fin, intentó darles de comer carne humana, ¿no? Pero Tántalo comete un gran error que en principio nos tenía que beneficiar a nosotros, a la chusma, a los seres humanos, y es que cogió los secretos de la ambrosía para dárselos a los hombres, y eso se enteraron los dioses. Dice, oye, que hay aquí un personajillo que intenta, igual que hizo Prometeo con el fuego, ¿os acordáis? Que Prometeo lo que hace es dar el fuego de los dioses a los hombres, es decir, para crear un cambio de conciencia, para que hubiera un salto evolutivo, y Prometeo la pagó cara. Bueno, pues Tántalo, precisamente por intentar recoger la comida y la bebida de los dioses y entregársela a los hombres, al final es detectado y está penando todavía, porque los castigos divinos, ya sabéis cómo se las gastan, es eterno, y está penando en esto. Él está en una especie de ciénaga de lodo, donde hay un árbol con ricos frutos, con todo tipo de delicatessen, que cada vez que se inclina el árbol para ser recogidos y él intenta alargar la mano, el árbol otra vez se vuelve a alejar. Es decir, es la sensación continua y eterna de tener sed y tener hambre y no poder saciar esa sed y ese hambre. Imaginaros una de las torturas más sádicas que se le puede ocurrir a alguien. Los dioses, cuando se ponen sádicos, son muy sádicos. Y aquí tenéis, Tántalo, por intentar traernos esa comida, ese secreto de los dioses, lo pagó caro, y lo sigue pagando caro, porque tanto Prometeo como Sísifo, como Tántalo y como tantos otros, aquellos que son castigados para siempre. Y en este caso está de esta guisa, siempre intentando coger la comida o intentar, cada vez que intenta beber agua, el agua también desciende, nunca puede absorber ese agua. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y fijaos, cuando se habla de ese manjar de los dioses, automáticamente, además de este panteón olímpico que acabo de comentar, de estos dioses griegos y de estos dioses romanos, ya sabéis que el panteón romano y el griego es el mismo, cambian solo los nombres, siempre se ha hablado también de ese alimento de las hadas. En el fondo las hadas forman parte de esa fauna espectral y sobrenatural de la naturaleza. ¿Qué comen las hadas? Las hadas también consideradas como dioses menores, evidentemente, pero son dioses femeninos de la naturaleza, no lo olvidemos nunca, dioses femeninos de la naturaleza. ¿Qué comen? Es muy importante porque si estamos hablando de la ambrosía, estamos hablando del néctar. Fijaros cómo las hadas, en las leyendas, en las tradiciones, ya sabéis que yo he escrito algún que otro libro sobre hadas y en general sobre esos seres de la naturaleza, tanto masculinos como femeninos, siempre me ha preocupado saber el qué podían comer, por qué tienen esa lozanía, esa belleza, esa inmortalidad, que no son inmortales realmente, pero es verdad que viven mucho más en proporción a la cronología humana. Y lo que dicen las leyendas es que ellos se alimentan, ellas en general, las hadas sabéis que es una palabra polisémica que sirve para muchas cosas, pero ellas en general se alimentan de la esencia, del espíritu, del elixir de las flores, es decir, del néctar de las flores. Fijaros cómo se corresponde este néctar con el néctar que estamos comentando de los dioses olímpicos. Entonces las hadas nunca comen cosas groseras, cosas materiales, cosas sólidas. Ellas se alimentan de la quintaesencia de las flores. ¿Habéis oído hablar de las flores de Bach? Bueno, pues de alguna manera las flores de Bach, que al final es una
creación de los años 30 del siglo pasado, de Edward Bach, del doctor, lo que hacían ya las hadas, lo que nos dicen las leyendas es que ellas ya se alimentaban de eso, de la quintesencia, de el espíritu de la flor, de ese néctar. Entonces, lo que están haciendo los dioses mayores, en el fondo es también lo que hacen los dioses menores, entendiendo como dioses menores a las hadas, a los gnomos, a los duendes, a las distintas criaturas del bosque, las distintas criaturas del agua, tanto dulce como salada, de las cuevas, de las montañas. Esos también se alimentan de algo, pero se alimentan de algo sutil, de algo dulce además, les gusta mucho lo dulce, y de algo que un ser humano no podría absorber porque estamos en una dimensión distinta, sobre todo en una vibración distinta, cosa que las hadas sí pueden hacer. Entonces, curioso porque el alimento de las hadas, entendidas como dioses menores de la naturaleza, también es ese espíritu sutil que tienen las flores, que tiene la naturaleza. Por eso la naturaleza siempre se ha considerado sagrada, porque los hombres primitivos y las culturas de tradición siempre han considerado que la naturaleza está llena de personajes. Viven unos seres asociados a los árboles, a las montañas, a los ríos y a los lagos. ¿Qué es lo que alguno diría? Un panteísmo, es decir, la divinidad está por todas partes. Y de alguna forma se tiene que alimentar. Su alimento siempre es sutil, su alimento es el que nosotros no podemos conseguir. Pero qué curioso, que los que sí entendieron un poco esta filosofía, ¿sabéis cuáles fueron? Los alquimistas. Los alquimistas siempre han intentado buscar el elixir de la eterna juventud, y ese elixir de la eterna juventud siempre es a través de la sublimación, de algo que es material, pero que a través de una serie de destilados, de preparaciones, puedes conseguir algo sutil, algo de alta vibración, algo de una energía muy elevada. Ese es el alimento de los dioses, ese es el alimento de las hadas. Que no me voy a extender ahí, porque también daría para mucho juego, pero para que veáis un poco cómo al final el alimento es mucho más amplio, mucho más versátil, pero mucho más fascinante de lo que nos podemos imaginar. Pero atentos, cuando hablamos de ese alimento, de esos manjares de los dioses, es inevitable hacer una referencia a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Os habéis preguntado alguna vez en qué consistía ese fruto prohibido? ¿Qué es lo que, según la Biblia, aquí tenéis una de las muchas representaciones, con su árbol, Adán y Eva, con la serpiente tentadora, y con dos árboles que había en el Edén, en el paraíso? Sabéis que había dos árboles de los que no podían comer, sobre todo de uno. ¿Qué árbol era el del que no podían comer? El árbol del conocimiento, o el árbol de la ciencia de bien y del mal, ¿os acordáis? De ese árbol no podían comer su fruto, era un fruto prohibido. El otro era el árbol de la vida. Pero del que no podían comer en principio era de ese árbol. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, o también como se llama, del árbol del conocimiento. Qué curioso la palabra. ¿Por qué no pueden comer del árbol del conocimiento? Porque si comes del árbol del conocimiento, despiertas, te haces como ellos, como los dioses. ¿Y qué ocurre según el proceso bíblico? Como veis, hay distintas representaciones también, pictográficas, de lo que ocurre con Adán y Eva, aquí desnudos, tentados por esa especie de serpiente, hasta que comen del fruto prohibido. Aquí, como veis en esta imagen, el fruto prohibido, lo que tiene Eva no es una manzana, porque habéis oído hablar que es una manzana lo que come, ¿no? No es una manzana lo que está tomando ahí. ¿Qué es entonces? ¿En qué consiste el fruto prohibido? Fijaros este cuadro de Durero, que es posiblemente uno de los más clásicos. Este cuadro tiene 3 errores bíblicos. 3 errores bíblicos. ¿Sabéis cuáles? Primero, la manzana. ¿Pensáis que en el Génesis se habla de la manzana? ¿No? En ningún párrafo se habla de la manzana, solo se habla del fruto prohibido del árbol del conocimiento. La manzana es algo posterior, algo que tiene que ver con los cuadros del Renacimiento y posteriores. Nunca se hace referencia a la manzana. Primer error, por lo tanto, ¿por qué una manzana? ¿Y por qué no otra cosa? Segundo error. La hoja, esta hoja sería de manzano, pero normalmente cuando se habla de la hoja de parra, ¿no? ¿No? ¿Sabéis lo que dice la Biblia? ¿Sabéis lo que dice el Génesis? Cuando sienten vergüenza porque despiertan, es decir, lo que hace la manzana, lo que hace ese fruto prohibido, es que les despierta la conciencia, y en ese momento se dan cuenta de quiénes son.
aquí y ahora, se dan cuenta. Y lo primero que se dan cuenta es que están desnudos. Lo primero que se dan cuenta es que su conciencia se ha expandido. Y dicen que se cubren con unas hojas. ¿Hojas de qué? No son de parra. Las hojas de parra se añaden en los cuadros del siglo XVI. Lo que dice la Biblia es que son hojas de... ¿Vamos? ¿No durmáis? Hojas de higuera. Y tercer error, más sutil, solo para la gente despierta, los que hayáis tomado el fruto prohibido. ¿Qué error hay ahí? El ombligo. No tienen que tener ombligo. Adán y Eva no pueden tener ombligo, imposible. Y sin embargo, en todos los cuadros lo presentan con ombligo. Solo tenéis que ver cómo son creados. A imagen y semejanza de Dios, más bien de Yahvé. No pueden tener ombligo porque no nacen de forma natural. Uno es creado por barro y la otra es creada de una costilla de Adán, a pesar de que hay dos creaciones distintas en el Génesis, pero no vamos a entrar en esos detalles. No pueden tener ombligo. Por lo tanto, 3 errores. Ni comen manzana, ni pueden tener ombligo, ni se tapan con hojas de parra. Empezamos bien. Aquí veis distintas representaciones, donde aquí aparecen las hojas de parra, porque luego interesa que sean hojas de parra, porque las hojas de higuera, evidentemente estas son muchas representaciones de la parte norte de Europa, sobre todo empiezan a representarlos en países como Alemania, en Holanda, en fin, los flamencos hacen muchas representaciones de este tipo, y allí no había higueras, lo que sí había eran hojas de parra, por lo tanto, reinterpretan los pasajes bíblicos, y en lugar de poner una hoja de higuera, que es lo que realmente pondría, ponen hojas de parra. Por lo tanto, si la Biblia dice que se tapan con hojas de higuera, ¿cuál sería el fruto prohibido? El higo. Pero en eso también hay discusiones. ¿Sería un higo? ¿Un higo puede expandir la conciencia? Yo me he comido muchos higos y sigo igual de tonto. No puede ser. El higo no creo que sea. Aparte que el higo sirve para muchas cosas, evidentemente. Distintas representaciones donde cada uno, evidentemente, lo lógico es que si comen una manzana, con lo que primero se tienen que tapar sería con hojas con las ramas de un manzano, pero es que las ramas de un manzano no tapan nada, y sobre todo si Adán estaba bien dotado, era muy difícil que le tapara algo. No es que fuera el Rocco Siffredi del paraíso, pero tampoco tenía para... Eva no tenía con quién comparar. Pero no se puede tapar eso con una hoja de manzana. La hoja de parra tapa más, pero es que también la hoja de higuera tapa más. Entonces es curioso este tipo de cosas. ¿Cuál podría ser ese fruto prohibido? ¿Cuál podría ser? ¿Leéis el chiste? Es un chiste. Al final van a sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que sufren Adán y Eva? Por comer del fruto prohibido. Fuera lo que fuera el fruto prohibido. Ahora comentaré cuál puede ser, porque el fruto prohibido evidentemente es un alimento de los dioses. Es algo que está en el jardín del Edén. Es algo que está solo para disfrute de los dioses. Y hablo de los dioses en plural, porque sabéis que la traducción correcta de la Biblia, cuando se habla al principio de los Elohim son los dioses. Luego, Yahvé y otros más serían un poco la camarilla de esos dioses, que ya digo que también daría para otro tipo de discusión. Pero estamos hablando de los dioses. Luego, si te dicen taxativamente que no comas del fruto prohibido porque te haces como ellos, y si comes, ¿qué ocurre? Cometen un gran pecado, claro que cometen el pecado, pero el pecado de ser conscientes, el pecado de saber quiénes son. Y cuando se les termina el juego es cuando son expulsados. Y para que no coman del árbol de la vida, porque comer del árbol de la vida es comer del árbol de la inmortalidad. Entonces, ya que han infringido un tabú, que es comer del árbol del conocimiento, son expulsados, ¿para qué? Para que no coman del árbol de la vida. Porque si comen del árbol de la vida, ya no van a ser solo conscientes, no van a tener la inteligencia que tienen los dioses, sino que encima van a ser inmortales. Así que, para evitar más errores, les echan. ¿Os dais cuenta un poco de la jugada? Esa es una importante especial. Como dice este chiste, no, la manzana no tiene nada especial, es solamente una excusa para sacar a estos dos vagos de mi propiedad. Ya es hora que se ganen el pan con el sudor de su frente. La verdad es que la vida de estos primeros hombres, de estos primeros padres, era de lo más placentera, no daban pala al agua y siempre tenían todo a su disposición. Eran autómatas, eran pequeños robots, hasta que ese fruto prohibido les hace despertar. Fijaros, el verbo despertar es una metáfora que se utiliza en en casi todas las filosofías orientales. Cuando tú despiertas, sabes lo que estás haciendo, sabes dónde estás, sabes que
El mundo es una ilusión, es maya, como dicen también los hinduistas. Y eso es lo que te hace tomar conciencia no solo de ti mismo, sino del lugar que estás ocupando en el universo. Pero si encima comes del árbol de la vida, ya eres más como los dioses. Y lo que quieren los dioses no es crear a un hombre, a un ser humano, para que sea como ellos. Le crean a su imagen y semejanza. Ya has visto que los dioses tienen los mismos pecados y cometen las mismas debilidades que cometen los seres humanos. Lo que no quieren los dioses es que el ser humano encima sea inmortal. Hasta ahí podríamos llegar. Entonces, siempre ha tenido la mortandad como uno de los caballos de batalla. Por eso el hombre siempre ha intentado emular a los dioses. ¿En qué? No en ser más sabio, que evidentemente cada humano quiere ser más sabio. Quiere emularles porque quiere ser inmortal. Porque en el fondo los seres humanos siempre han intentado hacer una batalla contra la muerte. Siempre hemos querido vivir más, no envejecer. Y todavía se sigue haciendo. Cantidad de procedimientos y cantidad de investigaciones que se están haciendo en ese sentido. Muy bien, creo que os he puesto un poco en situación, ¿no? Alimento de los dioses, lo que es por una parte el panteón mitológico de los griegos y los romanos, y lo que es la ambrosía, lo que es el néctar, lo que es el licor, pero ¿qué sería ese alimento de los dioses realmente práctico? Es decir, aquel alimento que los dioses directamente dan a los seres humanos. Tenemos un antecedente muy claro, que es el maná. Ahí lo tenéis, el famoso maná. ¿Qué es el maná? Ahí está. Qué curioso, ¿no? Lo que dice el Éxodo es que el maná tenía el sabor de lo que a ti más te gustaba. Dice que para los niños el maná sabía miel, para los adultos el maná sabía aceitunas y para los más viejos el maná sabía pan. Bueno, pues qué bien, cada uno tenía su concepción del maná. El maná siempre se daba todas las noches, junto con el rocío aparecía el maná. Todos los días menos uno. ¿Qué día es el que no encontraban maná? El sábado, el sábado, evidentemente. Por lo tanto, el viernes tenía que recoger ración doble. El maná, tan importante para el pueblo judío dentro de su éxodo, que hasta en el Arca de la Alianza dejaban una parte del maná, como recuerdo de ese alimento divino que durante 40 años Yahvé les estuvo suministrando. Un alimento energético, un alimento portentoso, una panacea que no solo te alimentaba, sino que además te quitaba cualquier tipo de enfermedad. El maná. Ahí tenéis un antecedente de ese alimento de los dioses. De alguna forma fueron generosos y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con el pueblo judío que está por aquí vagando? Bueno, pues para que no se mueran de hambre ni de sed, vamos a darle parte de lo que nosotros atesoramos. Y parte de ese alimento divino era el maná. Curioso porque luego, con el tiempo, ha habido otro tipo de lluvias milagrosas, alimenticias, comúnmente llamadas maná. Y en la última que yo conozco es del siglo XVII. Bueno, entramos aquí en hipótesis, en teoría, ¿os parece? Fijaros, hay una obra de Terence McKenna, que a mí me parece clave, que es eso, el manjar de los dioses, donde él ha intentado indagar en el origen de muchas religiones, la mayoría religiones indoeuropeas, religiones relacionadas con el Oriente más lejano, y se dio cuenta de una cosa, Terence McKenna, importante. Y este libro es una tesis donde intenta resumir sus investigaciones. ¿Sabéis qué? Según él, en el origen de muchas de estas religiones, aquello que ha abierto la conciencia o que ha despertado la conciencia del ser humano siempre tiene que ver con alguna sustancia enteogénica. Es decir, un producto psicoactivo, es decir, un hongo. Fijaros, ahora volvemos otra vez al hongo. El hongo es fundamental. Parece que en todas las teorías, en todos los mitos y en todas las investigaciones modernas, el leitmotiv casi siempre es un hongo. Y ahora os diré qué tipo de hongo podría ser. Uno de los grandes investigadores en este terreno es este hombre, que está ahí con María Sabina, una de las grandes mujeres chamana, que conocía precisamente los efectos psicoactivos de determinados hongos. Robert Gordon Watson se llama. Este hombre ha escrito varios libros precisamente en la misma idea. Él tenía el convencimiento, y lo intentó demostrar en sus distintos libros, que la ambrosía, que el néctar y que el soma, otra palabra que no he comentado hasta ahora, pero el soma tiene mucho que ver con los himnos védicos, con el Rig Veda y otros libros tradicionales de la India. Todos estos productos, ambrosía, néctar y soma, tenían que ver con una seta concreta. ¿Sabéis qué seta concreta?
la manita muscaria. Y lo intentó demostrar. E intentó, además, ejercer una influencia sobre los que le siguieron. Él era un etnomicólogo, se llama, es decir, conocía la etnografía, pero su especialidad era la micología, es decir, la ciencia que estudia las setas y los hongos, y él pensó que había un producto, una seta prodigiosa. O sea, así como Terence McKenna decía que es verdad que había alguna sustancia psicotrópica que es la que genera muchísimas de las creencias religiosas, pero él llega más lejos. Él dice que esa seta que servía de alimento de los dioses y luego el alimento que los hombres han intentado buscar para parecerse a los dioses, era la manita muscaria. Pero claro, no solo él. Robert Grace, el que conoceréis por Yo Claudio, sabéis que es autor de Los mitos griegos, una obra para mí fundamental para entender la mitología griega, uno de los grandes expertos. Habla, por supuesto, del panteón mitológico, de los distintos manjares de los dioses, pero él también dice que lo importante de ese fruto prohibido, una de las cosas que él hace referencia, es al fruto prohibido de Adán y Eva. Y él especifica que el fruto prohibido de Adán y Eva no era un higo, no podía ser la miel, no podía ser una manzana, era un hongo. Él está convencido que era un hongo. Porque el hongo psicoactivo, es decir, aquellos que realmente te expanden la conciencia, te crean estados alterados de conciencia, eso es lo que generó ese cambio de percepción de la realidad de Adán y Eva. No pudo ser otra cosa. Lo del higo es una tontería. Tenía que ser algo más importante. Por eso en algunos cuadros antiguos, no del Renacimiento, que ya siempre los pintan con una manzana, pero en algunos cuadros antiguos se representa al árbol del conocimiento. ¿Sabéis cómo se representa? La forma que tiene, como una seta. Y esa seta, todos los indicios indican que es la manita muscaria. Fijaros que la manita muscaria, se han hecho muchas investigaciones, se sabe perfectamente que es una seta tóxica, la manita muscaria, el famoso matamoscas, la oropéndola loca, como también se llama, en fin, tiene distintos nombres, ¿no? La seta de los enanitos, la seta de los gnomos, tiene la muscarina y tiene también un ingrediente muy curioso, que es la bufotenina. La bufotenina es un alcaloide que también tiene la piel de los sapos. Por eso los sapos, es curioso que se relaciona con las brujas. Habéis visto siempre muchas veces la asociación del sapo con la bruja, y el sapo con la seta, y el sapo con el gnomo, porque en su piel tiene una sustancia, un alcaloide tan potente, que si tú lo ingieres o lo chupas, te puede crear estados alterados de conciencia. Si sois seguidores de la serie de los Homer, ¿os acordáis de esta escena? Se pega un colocón aquí Homer Simpson, pegando unos lametazos al sapo. Esto no está tan desencaminado como podéis imaginar. Tiene su lógica por lo que estamos diciendo. Bueno, pues la bufotenina es uno de los ingredientes psicoactivos importantes que tiene esta seta, la manita muscaria. Para poder entender un poco esos dos mundos que os decía, es decir, hemos hablado del mundo de lo divino, el mundo de lo supranatural, el mundo donde viven los dioses y por lo tanto de lo que se alimentan, pero el ser humano intentamos ser como dioses, intentamos siempre, ¿no? Intentamos vivir como reyes, intentamos vivir como princesas, intentamos vivir como dioses en el amplio sentido de la palabra. Nos falta la inmortalidad, pero sí queremos vivir mejor, comer una comida sana. Y evidentemente, alguien que nos diga que cualquier producto nos amplía la consciencia y podemos ser como dioses, como dice el precepto bíblico, ¿no lo vamos a intentar? Claro que lo han intentado. El problema es que esto no está al alcance de cualquiera. Y la manita muscaria, de la manita muscaria se podría escribir un tratado completo, porque es la seta, la droga, la sustancia enteogénica que, según estos distintos autores que acabo de comentar, es el que ha servido para que muchas creencias, muchas religiones y mucha expansión de la conciencia del ser humano haya surgido a raíz de esto. Pero claro, estaba al alcance ¿de quién? De los chamanes. Porque, como todo en la vida, estas cosas, si las pruebas, si las ingieres, lo tienes que hacer con conocimiento de causa. Y el chamán sí lo sabía, porque la manita muscaria, y ahora se han hecho muchas investigaciones, se sabe que es la llave que te abre la puerta de la percepción, como decía William Blake en su famoso poema, ¿no? Si las puertas
de la percepción se abrieran, veríamos el universo tal cual es decir, infinito, lo veríamos tal cual lo ven los dioses, sin las limitaciones que tiene un ser humano. Pero para que lo podamos ver como los dioses, tenemos que tener esa llave que nos amplíe nuestra mente. Y una de esas llaves sería una seta. Y la seta es la que forma parte de toda esa iconografía mitológica de todas las tradiciones. Pero ojo, la manita muscaria se da mucho en España, y además se da en zonas muy concretas. Sabéis que se da en ciertos bosques, no en cualquiera. Crece siempre entre las raíces ¿de dónde? De los abetos, de los abedules, de las hayas, de los pinos negros. Pero además de la manita muscaria, con todas las propiedades que tiene, aquí tenéis la muscarina, ese alcaloide, ¿no?, que sirve, pues eso, como un fuerte activador del sistema nervioso, en fin, que te puede, evidentemente, generar la muerte, porque esto es una cuestión de dosis, como decía Paracelso. En la naturaleza, todo te cura o todo te mata, depende de la dosis, cuidado. Pero evidentemente, la muscarina, que es uno de los ingredientes que tiene la manita muscaria, esta falsa oronja, este matamoscas, por cierto, el nombre de matamoscas está mal puesto. Cuando se puso el nombre de matamoscas a la manita muscaria, ¿sabéis por qué se puso? Porque se encontraba que había moscas muertas alrededor de la seta. Entonces dijeron, si será tóxica, que hasta las moscas caen. Pero no estaban muertas. Estaban alucinadas, porque al ingerir un poco la manita muscaria se quedaban totalmente groguis y caían redondas con las patas para arriba. Y entonces alguien, que fue Linneo en adelante, el que puso el nombre a este tipo de plantas, la llamó matamoscas. No mata a las moscas, las deja gilipolladas, pero no las mata. Por lo tanto, ese nombre, ya forma parte de nuestra cultura popular y es vernáculo, no lo podemos destruir, pero que sepáis, la manita muscaria no es la matamoscas, sería la atontamoscas, por decirlo así. Entonces, muy importante, porque ya veis que los hongos han formado parte de la génesis de las culturas, de la génesis de la consciencia humana. Importantísimo saber esto, porque por eso siempre hay tanto mito y tanto tabú alrededor de determinadas plantas. ¿Cómo no? La manita muscaria es una de ellas, pero también el otro candidato a esta expansión de la conciencia serían los psilocibes, este tipo de hongos pequeñitos. Los psilocibes, que sobre todo, así como la manita muscaria es más propia de la cultura micófila, es decir, aquellos países que realmente cuidan y valoran las setas, a diferencia de los micófonos, que son los que huyen de las setas, no quieren saber nada de ellas. Eso sí se da en Europa, pero en los países más allá del Atlántico serían los psilocibes, este tipo de setas que expande la conciencia, que es la que utilizaba María Sabina, que es lo que utilizó Robert Gordon Wasson para intentar hacer sus experimentos. Y se dieron cuenta que esto también tenía que ver con los mitos precolombinos, con los mitos de los olmecas, de los aztecas, de los mayas. Y eso fue muy importante, porque, como veis, hay distintas obras donde se asocia el soma, o la ambrosía, o el néctar, siempre con una seta. Esta obra de Carsten Höller es una muestra de ello, igual, como no, la de una también muy conocida de Gordon Wasson, que es el soma, que es esa seta divina que te crea la inmortalidad, que te da la inmortalidad. Como veis, Gordon Wasson especifica claramente que esa seta es la manita muscaria, y que la manita muscaria, si somos capaces de comprender su secreto, nos pondría en el origen de muchas de las cuestiones que ahora el ser humano cree a rajatabla. Pero ojo, lo importante, si realmente la manita muscaria es ese alimento divino, es ese alimento que se parece al de los dioses, es ese alimento que de alguna forma nos hace ser mejores, que nos hace crecer a nivel espiritual, se ha tenido que utilizar en distintos rituales, entiendo yo. ¿Cómo no? Ya sabéis que uno de los que utiliza este soma, ¿no?, de la inmortalidad, este soma que sirve para alinear, es Aldous Huxley. Si habéis leído la novela o habéis visto la película de Un Mundo Feliz, evidentemente, el soma, que es un término hindú que tiene que ver con el Rig Veda, que tiene que ver con los mitos del lejano oriente, el soma, mal utilizado, no sirve para crear, para ampliar la consciencia, sino que puede servir también para alinearte, ¿no? Por eso están los beta, los epsilon, distintos miembros de la sociedad jerarquizada en función de la droga de la felicidad, porque en el fondo lo que hace Aldous Huxley, que conocía muy bien, ya sabéis que conocía muy bien los efectos psicodélicos de distintas drogas, se las probó en varios experimentos,
Y él se da cuenta que el soma, entendido como tal, es decir, entendido como una seta, sí que puede generar estados placenteros, es decir, te puede elevar a los cielos, pero ojo, también te puede descender a los infiernos. Eso es muy importante. Lo importante es que si no tomas este tipo de sustancias con la debida consciencia y la debida preparación, por eso los chamanes son tan importantes, cuando no lo haces así, entonces eso que puede ser un aliado se convierte en tu enemigo. Eso es muy importante y es de alguna forma lo que intenta decir Aldous Huxley. Pero fijaros, en las culturas mesoamericanas, en las culturas precolombinas, hay muchísimas representaciones de este tipo. No sé si os habéis fijado, hay cantidad de esculturas que está representando el Tionanacal. El Tionanacal es la carne de los dioses, la carne divina, aquello que tú ingerías porque pensabas que era la carne de los dioses para convertirte en un dios. Y el Tionanacal es un hongo, como veis, un psilocibe, con la forma humana. Eso es algo muy curioso que ha sido estudiado, pues, entre otros por Gordon Wasson y más gente, donde se dieron cuenta que este tipo de representaciones eran algo más que cosas ornamentales, que lo que te estaban indicando directamente es que la forma de ponerte en contacto con los dioses era a través de esto. Fijaros esta danza ritual que hay a través de una seta, o cómo las setas tienen forma humana, porque claro, al expandirte la conciencia, tú ves las cosas que en el estado ordinario tú no ves. En el estado ordinario estamos en 3 dimensiones. Cuando estás con un estado enteogénico, hay una 4ª dimensión en la que tú puedes transitar, que es lo que llamamos tiempo, o de distintas maneras, pero en el fondo es lo que te hace trasladar o transgredir los límites del espacio y del tiempo. Eso. Y por eso aparece representada en tantos y tantos lugares. ¿Os habéis fijado? Está claro. No es la manita muscaria, porque en estas latitudes no se da, pero sí se da los psilocibes. Por lo tanto, tanto el tionanacal, es decir, esta carne de los dioses, que en el fondo es una variante de los psilocibes, como la manita muscaria, es lo que ha hecho que a nuestros antepasados, a los chamanes, a los intermediarios entre el mundo de lo divino y el mundo de lo humano, entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible, les sirviera de comunicación. Por eso había que buscar a un sacerdote, a un hierofante, y el hierofante, el sacerdote, es el chamán. En Siberia, muchas de las tribus de Siberia tomaban esto, tomaban este soma, vamos a llamarle, este hongo, la manita muscaria sobre todo, pero ¿sabéis cómo la tomaban en general? Igual que dice el Rigveda, igual que hacían, por ejemplo, los Berserk. ¿Sabéis qué eran los Berserk? Que eran estos guerreros vikingos que estaban totalmente zumbados, es decir, que echaban espuma por la boca y que eran muy peligrosos en el combate cuerpo a cuerpo, porque como estaban totalmente locos, es decir, no temían a la muerte, y entonces era una fuerza de choque tremenda. Pero el Berserk habían ingerido esta sustancia sagrada. Se sabe que la bebida que ellos ingerían y que se convertían y se ponían pieles de lobo y se convertían en verdaderas bestias, estaba también relacionada con la manita muscaria, y por eso eran como enviados divinos que no temían la muerte porque sabían que la muerte no existía, porque en el fondo lo que era una transformación. Ellos sabían, porque habían consumido la droga, igual que pasó con Adán y Eva, que les despertó. Y cuando tú despiertas, ya no temes a la muerte, porque sabes que la muerte, igual que la vida, es una mera ilusión. Pero bueno, eso es otro tipo de implicaciones metafísicas en las que tampoco vamos a entrar. Pero acordaros, el Berserk hacía esto, entraba en batalla cuando había ingerido la poción mágica, y la poción mágica, entre los ingredientes, se sabía perfectamente que estaba la manita muscaria. Había una bebida muy popular hace tiempo, en el siglo XVII, que era el cati. El cati era una bebida que era una mezcla de whisky con amanita muscaria, el cati. Y además te daba poder, te daba vigor, te daba unas ganas de comerte el mundo. ¿Sabéis por qué lo llamaban cati? Por Catalina la Grande, porque esta zarina de Rusia, de la Gran Rusia, Catalina la Grande, dicen que era consumidora del cati, consumidora de este brebaje. Evidentemente, entiendo yo que sería con la manita muscaria, pero no con whisky, sino con vodka. Ya sabéis, en Rusia le daban más a eso. Eso fue una bebida muy popular, pero cuidado, era tan popular que si te pasas de la dosis, se te fundían los plomos, que es lo que pasaba con la absenta, con el hada verde. Cuidado con la absenta, basada en el ajenjo, una de las plantas sagradas también. La absenta estaba muy bien y de hecho inspiró a los grandes poetas y a los grandes pintores y a los grandes escritores de la Bohemia francesa de finales del siglo XIX, a Van Gogh, a Baudelaire, a Verlaine, a todos estos. Pero si te pasas con la dosis, la absenta acaba contigo. De hecho, la absenta estuvo prohibida durante muchísimo tiempo, Cuidadín con ella. Y un antropólogo español,
catalán, Josep María Ferigla, tiene una teoría bastante curiosa. Él dice, perfecto, la manita muscaria está en eso, en la génesis de las culturas. Pero llega más lejos. ¿Sabéis hasta qué punto? Él dice que la ingestión de la manita muscaria es lo que ha provocado la creencia en los duendes, en los gnomos y en las hadas. Sobre todo los gnomos. ¿En qué se basa? Teoría que no comparto, pero me parece original. ¿En qué se basa Josep María Ferigla? Dice que los que consumen esta seta tienen los efectos propios de alguien que dice ver a los gnomos. Primero, la seta tiene forma de gnomo, como veis, tiene lo que es el tallo blanco, como si fuera el cuerpo blanco, y luego el gorro de los gnomos rojo. Por lo tanto, de una forma muy lejana, tiene el aspecto físico de un gnomo. Luego, esta manita muscaria crece en los lugares donde las leyendas dicen que proliferan los gnomos. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes? En los bosques de abedules, de abetos, de hayas, de pinos negros. Por lo tanto, dice que hay una coincidencia geográfica y hay una coincidencia física, pero también lo hay en la sustancia y en los efectos que genera. Porque el que consume la manita muscaria, ¿qué le ocurre? Le produce la macropsia o la micropsia, es decir, o se considera que es muy grande, o se considera que es muy pequeño, y además tiene una fuerza tremenda y tiene una hiperactividad, no puede estar parado. ¿Habéis leído Alicia en el País de las Maravillas? ¿Os acordáis una de las escenas de Alicia cuando toma una seta y se hace muy pequeñita y toma otro trocito de seta y se hace muy grande? Los efectos de la manita muscaria. Lewis Carroll sabía esto. Lewis Carroll estaba zumbado, pero era un buen escritor. Estaba muy loco. Pero qué curioso este dato, qué curioso además que Alicia en el País de las Maravillas entrara no solo por la madriguera del conejo, sino en la segunda parte a través del espejo, cuando el espejo es una vía de comunicación entre los dos mundos, entre el mundo de acá y el mundo de más allá. El espejo, importantísimo, que nos pone en antecedentes sobre esa superstición de por qué no puedes romper un espejo, porque si rompes un espejo, rompes una puerta de entrada o de salida al mundo de lo invisible, al mundo de los dioses. Entonces lo que dice Ferigla es eso. Aquellos que consumen la manita muscaria, claro que ven gnomos, porque en el fondo los efectos que genera las sustancias psicoactivas de la manita muscaria es lo mismo que se atribuye a los gnomos. Son bajitos, con el cuerpo, con el vestido blanco, con el gorro rojo, se mueven mucho, crea efectos fosfénicos, es decir, ves como lucecitas que se mueven, los efectos de la intoxicación enteogénica de la manita muscaria. Yo no me creo la teoría, pero es curiosa, es original, por eso la he traído. El Rig Veda, lo que os decía, el Soma. Fijaros, en lo que dice muy interesante, Gordon Wasson dice que el Soma del Rig Veda, de este texto, de la Avesta, de los textos primeros que hubo antes del hinduismo, él dice que el Soma es la bebida de los dioses, pero que luego el ser humano intentó imitar a los dioses. Pero cuando realmente el Soma es efectivo, no es con la primera ingesta. ¿Sabéis cuándo es efectivo? Cuando se orina y bebes tu propia orina, porque el efecto psicotrópico aumenta. Entonces, lo que comentaban en estas tribus siberianas, cuando se hacían estas reuniones entre chamanes, comentan que iban luego a un determinado lugar para orinar. Bueno, pues el pueblo llano, los que estaban por allí, que sabían perfectamente que estaban tomando la carne de Dios, es decir, este tipo de setas, bebían la orina de estos chamanes y se colocaban igual. Es decir, la orina, y esto te lo dice el Rig Veda, es decir, los dioses se convierten en los primeros bebedores de esa práctica terapéutica, que ahora es beber tu propia orina, porque la orina lo que hace es que potencia los efectos del soma, de la seta que tú has ingerido, los potencia una vez filtrado por los riñones. Y tanto los propios dioses, según el Rig Veda, como el ser humano, cuando hace este tipo de rituales, tiene que volver a ingerir su propia orina, porque lejos de intoxicarle, lo que hace es que le eleva hasta el séptimo cielo, le eleva hasta los grandes altares de los dioses. Curioso, de ahí el fundamento de beber la propia orina cuando ha pasado por algún tipo de proceso purificador. Aquí veis, hay distintas representaciones de los dioses hindúes, como el soma es importante. En el Avesta, el libro principal de Zoroastro, también se habla del soma, pero ahí lo llaman Aoma. En el fondo son distintos nombres para designar a lo mismo. Incluso Zoroastro lo prohibió por los efectos tan perniciosos que tenía la gente que consumía la Oma, porque uno de los efectos que tiene es también un poco la agresividad y un poco el que no es consciente de lo que está tomando, al final acaba
desvariando. Y él no quería que eso ocurriera, él quería que la gente llegara a este tipo de verdades, pero a través de la vía del conocimiento ordinario y no a través de la ingestión de drogas psicotrópicas. Voy terminando, porque la verdad da para mucho de sí, pero bueno, ritos eleusinos. ¿Habéis oído hablar de Eleusis? Los ritos eleusinos eran importantísimos en Grecia. Eleusis es una localidad, ya está en ruinas, que estaba muy cerquita de Atenas, y que se hacían uno de los grandes rituales mágicos de toda la historia de la humanidad. Había ritos mayores y rituales menores, ¿no? Pero siempre con una característica: no se podían revelar. Eran ritos dedicados a Demeter y su hija Core, o Perséfone, tiene distintos nombres, que al final es raptada por Hades, por Plutón, la lleva al infierno y tiene luego que hacer una serie de rituales para poder entrar al infierno, volver a rescatar a Perséfone y luego durante 6 meses estar en la tierra y durante 6 meses estar en el inframundo. Bueno, esto que dice la mitología, de una forma muy resumida, claro, es lo que se intentaba representar en estos ritos eleusinos. Y los ritos eleusinos, bajo pena de muerte, no se podían revelar a nadie. Se sabe que ingerían una sustancia. Esa sustancia era el quiqueón. Quiqueón. ¿Qué tenía el quiqueón? Para generar esos éxtasis. Claro, algunos han dicho que sería la manita muscaria, ¿cómo no? Otros dicen que no, que el quiqueón estaba elaborado a base de agua y de cebada, sobre todo. Pero claro, la cebada, en aquella época, muchas de ellas tenían un hongo, que era el cornezuelo del centeno. Y el cornezuelo del centeno te genera el ergotismo, porque tiene el ergot. Y eso es lo que pudo haber provocado distintos estados alterados de conciencia. Esas son teorías. Lo que está claro es que no sabemos lo que era el quiqueón. Lo que sí está claro es que el quiqueón ponía en consonancia, en comunicación con lo más profundo de esos ritos, donde, si os dais cuenta, lo que se intentaba buscar en estos ritos, donde Demeter, como veis, ahí era la gran diosa, ¿no? Un poco lo que se intentaba representar de una forma teatral era lo que ocurrió en su momento, es decir, cómo ella, que representa Demeter, para que os hagáis idea, dentro de la mitología romana es Ceres. Es decir, Ceres es la palabra donde viene cereales. Por lo tanto, ella se la representa con amapolas y con trigo, porque su hija, cuando ella está recogiendo amapolas, es cuando es secuestrada por Plutón, y por lo tanto la amapola tiene que ver mucho con los narcóticos. Sabéis que de la familia de la amapola es el opio. Por lo tanto, el opio, lo narcótico, aquello que te hace entrar en un mundo totalmente distinto. ¿Y dónde entra Demeter para rescatar a su hija? Al inframundo. Por eso son rituales de vida y de muerte. Por eso aquel que salía de los ritos eleusinos salía con el convencimiento de que realmente la muerte no existe, que es un tránsito. Perdían el miedo a la muerte. Por eso no lo podían contar. Es decir, algo ocurría en los ritos eleusinos con el quiqueón que les hacía perder el miedo a la muerte. Es como cuando tú ves cara a cara a la muerte, tú le pierdes el miedo. El miedo lo tenemos a lo desconocido. Y estos ritos iban precisamente en eso. No os preocupéis, tanto la vida como la muerte, como los rituales que hay que hacer alrededor de ese tránsito, en el fondo, todo forma parte de un engranaje, de un juego. Y eso quedaba claro en estos ritos, en estos misterios, como se llaman, los misterios eleusinos. Por eso siempre ha quedado la duda de qué podía ser el quiqueón, qué es lo que te abría la conciencia, qué es lo que hacía que los adeptos salieran totalmente renovados, salieran fortalecidos. No lo sabemos, ahí está Eleusis, ahora en la actualidad, como veis, son ruinas y ha dejado de tener el esplendor que tuvo en su momento, hasta el punto que fue Teodosio, que en el siglo IV lo suspendió, porque Teodosio ya, con el cristianismo en boga, no le interesaba que la gente perdiera el miedo a la muerte. Fijaros un poco también las consecuencias que tiene todo esto. Es importante que la gente tenga miedo a la muerte, porque dentro de la concepción cristiana eso es lo que te da pie para tú imbuirles determinadas creencias, determinados ritos. Si tú pierdes miedo a la muerte, si al final tú te consideras como un dios, hemos perdido muchísima de la teología y muchísima de la liturgia. Entonces Teodosio lo intentó evitar, y Alarico, unos años después, se cargó el templo de Eleusis, y así ha quedado en la actualidad. Termino rápidamente con distintos alimentos de los dioses tal como han sido concebidos por distintas interpretaciones. ¿Sabéis qué es esto? El cacao, de donde sale el chocolate. Esto, autores como Linneo, por ejemplo, consideraban que era la comida de los dioses. De hecho, los aztecas, las semillas del cacao lo utilizaban como moneda, ¿lo sabíais? Era tan importante para ellos, y el chocolate, ya sabéis que es un descubrimiento que hace Hernán Cortés y más conquistadores, para ellos el chocolate era el alimento sagrado, el alimento que les comunicaba con los dioses. Pero el cacao,
Lo que era la semilla servía también de moneda. Para ellos era tan importante que les ponía en contacto con la divinidad. Ya sabéis que incluso se habla en distintos mitos que los propios dioses dieron alimentos al ser humano, incluso idiomas. Uno de los alimentos es el maíz. Uno de los idiomas sería el aymara. Es decir, que los dioses siempre han tenido una comunicación directa y estrecha con el ser humano, dándole determinados productos, pero siempre controlados, que no se desmadrarán, siempre con tabúes, siempre con frutos prohibidos. Claro, siempre hay alguien, como Adán y Eva, que se salta el fruto prohibido. El cacao sería uno de ellos. ¿Sabéis qué es esto? Hombre, el lemba, famoso. Esto, alimento hecho por un elfo, ya me diréis. Gracias a esto, Galadriel, que se lo da a Frodo, pues puede llegar hasta Mordor sin problemas. Claro, con esto así cualquiera. Y a destruir el anillo único. Lemba. ¿Sabéis que han hecho una fórmula para saber qué tipo de cereales tiene el lemba? Pues también. Ahí tienes un alimento de los dioses. Hombre, la pócima sagrada. ¿Cómo no? Hay Asteres y Obeles. ¿Qué tendría? Uno de los ingredientes que tendría esa pócima sagrada, que no deja de ser un alimento de los dioses, ¿sabéis cuál podría ser? El muérdago. Un alimento y una planta muy simbólica, muy concreta y muy sagrada además, ¿no? Hombre, Homer Simpson, ya que le hemos pegado ahí, le hemos visto pegando lingotazos y lametones al sapo, el tomaco, que ya sabéis que era una mezcla ahí entre el tomate y el tabaco, con un producto radiactivo que si no te mataba te hacía más fuerte. Ahí le tenéis al Homer Simpson. Ese sí que es inmortal, ¿eh? Todas las veces que ha podido morir, fíjate, he visto yo episodios y nunca muere. Ese es un dios. Homer Simpson. Los alquimistas, buscando siempre ese elixir de la eterna juventud, sabiendo precisamente que está en la esencia, que está en eso sublime, en el producto, sea del rocío, muy relacionado, fijaros el rocío, ya sabéis que los alquimistas trabajan mucho el rocío, y el maná, ¿dónde aparecía? Justo por la noche con el rocío. El rocío siempre ha sido una de esas sustancias poderosísimas, importantes y que no se ha valorado. De hecho, la noche de San Juan, y hemos pasado la noche de San Juan hace unos días, el rocío es fundamental. Uno de los rituales que se dicen que hay que hacer a la noche de San Juan, la noche del 23 al 24, es eso, es rebozarte en el rocío, porque cualquiera que tenga una enfermedad cutánea, se le cura. El rocío es poderosísimo por la alta energía que tiene, y si encima se hace en un día mágico, en una noche mágica como la de San Juan, te quita todo tipo de enfermedad. Bueno, pues los alquimistas siempre trabajaron el rocío buscando eso, lo que buscaban los dioses, la inmortalidad. Bueno, está incluso el famoso emperador amarillo, el que crea, el que unifica todo China, el que creó la muralla china, buscando precisamente ese elixir de la inmortalidad. Qin Shi Huangdi murió, se envenenó, no lo consiguió, pero intentó, porque un emperador como él, capaz de hacer ese mausoleo que se descubrió en el año 74, ¿cómo iba a morir como un simple mortal, como la chusma de su pueblo? Él quería ser inmortal, y precisamente buscando la inmortalidad, probando de fórmula en fórmula, sobre todo con fórmulas taoístas, al final encontró la muerte, porque nadie puede escapar a su destino, nadie puede escapar a la muerte. En fin, comer es una necesidad, pero comer inteligentemente es un arte, decía la Rochefoucauld. Y quiero terminar esta charla, que como veis tiene muchos flecos, y espero que os haya dejado un buen sabor de boca, con un proverbio húngaro, que decía, porque en el fondo lo que estamos buscando todos es esa parte de conocimiento, queremos ser como dioses, que lo consigamos o no, todos tenemos ese destino. A lo mejor en una vida humana no es suficiente para ser como dioses, pero nuestra tendencia, nuestro camino evolutivo, nuestro destino es ese, es ser como dioses. Y por lo tanto queremos saber más, queremos conocimiento, queremos sabiduría. Y un proverbio húngaro dice que el auténtico conocimiento, ¿sabéis cómo se consigue? Cuando algún día, cualquiera de vosotros, de los que estéis aquí, podáis oír el crecimiento de la hierba. En el momento que sepamos, que veamos, que seamos conscientes de cómo crece la hierba, de ese conocimiento implícito que está en la naturaleza sagrada, de ese conocimiento que he intentado, en parte, reflejar en este libro, entonces seremos un poco más sabios, empezaremos a despertar. Y si somos un poco más sabios, empezamos a despertar, ¿qué seremos? Nos convertiremos en dioses. Gracias. Gracias. Podemos encender la luz si queréis. Si hay alguna pregunta, alguna duda, o alguien tiene testimonio de haber ingerido alguno de estos frutos prohibidos, ahora es el momento que lo cuente. No se me ha dormido nadie, ¿no? En la sala, ahora que veo a todos. Bien. Veo que todo el mundo está. A ver, dime.
una cosa que has dicho, porque, bueno, yo había leído lo de los libros de orinoterapia, que también es una terapia que hay actualmente y tal, y eso, pero es curioso que en muchos de ellos el tema del soma no se menciona. Yo no sé si eso no es un elemento que a lo mejor se ha caído al paso a la nueva era y a lo mejor ha perdido con ello parte de lo que era el porqué de la teoría, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que si no se menciona, hay varios libros de orinoterapia, pero el que no lo menciona es por ignorancia, porque en el Rig Veda, y estamos hablando de textos de 3.500 años, en el Rig Veda ya se menciona, y de hecho se habla de la orina sagrada, se habla cómo los dioses, primero, ingieren un fruto, no dicen que sea la manita muscaria, dice que es un fruto, unas raíces que hay que machacar, de una planta que crece en las altas montañas, el Indocus posiblemente. Entonces, esa planta es la que tienen que recoger, la tienen que machacar, y del líquido que sale, que es un líquido rojo, eso es lo que ingieren. Pero ojo, tiene dos fases. Primero, ingieren esa sustancia de esa planta extraña, sagrada, que está más allá, porque es curioso, la altitud potencia los efectos. Cuanto más bajo está, los efectos son menores. Cuanto más alto está, más altitud, la potencia que tiene ese fruto prohibido, esa planta, es mucho mayor, ¿no? Bueno, pues lo que dicen es que luego esa orina que hacen los dioses, la recogen y la vuelven a beber. Bueno, pues eso es lo que no solo dice el Rig Veda, sino que es lo que también se dice de los chamanes estos de Siberia que te acabo de comentar, y lo que también se cuenta de las tribus mesoamericanas y tribus precolombinas. El que ha escrito sobre orinoterapia, si sabe algo de estas tradiciones, de estos mitos, tiene que saber que el origen de las propiedades terapéuticas que puede tener la orina ya viene de épocas, vamos a llamarlas inmemoriales. Lo que pasa es que luego se sabe que determinadas cosas, como todo en la vida, ¿no? Depende de lo que ingieras, depende de lo que bebas, así será tu orina. Por eso incluso se ha desmontado el mito, por ejemplo, los náufragos que están durante tanto y tanto tiempo en el mar, que no puede beber su orina porque puede ser peligroso, incluso no puede beber agua de mar. Claro que puedes beber agua de mar y claro que puedes beber la orina, pero la tienes que beber en unas condiciones determinadas. Si bebes agua de mar a tutiplén, al final acabas muriendo porque la sed es mucho mayor que lo que tú puedes ingerir. Pero ese agua de mar dosificada, claro, estamos hablando de unas pequeñas cantidades, sí que te puede alimentar y sí que te puede dar la energía suficiente para vivir un tiempo, no mucho tiempo. Y la orina pasaría lo mismo. Pero la orina siempre purificada en función de lo que tú hayas ingerido. Claro, no es lo mismo que te hayas comido un cordero lechal, un cochinillo, que te hayas tomado una sustancia que a través del filtro de los riñones potencia esas virtudes, que es lo que decían del soma y es lo que decían de la manita muscaria sobre todo. El soma, ¿qué era? Para Gordon Wasson estaba claro que era la manita muscaria, para otros dicen que eran hongos enlocibes, y para otros a saber qué. Siempre relacionado con el mundo vegetal, nunca hablan de alguna sustancia animal. Entonces, si no lo mencionan, o puede ser, o sencillamente porque no le dan importancia, o sencillamente por desconocimiento, pero yo creo que es esencial para entender esa nueva terapia de la orina, saber esto que os acabo de comentar, saber que en los libros más antiguos que existe constancia, que es el Rig Veda, en fin, que son todos los libros de los Vedas, ya se decía claramente. Venga, dispara. ¿Qué finalidad tenía Tántalo? ¿Qué finalidad tenía Tántalo al darle de comer a los dioses carne humana? Porque sabemos que él quería darle la autoridad de los dioses a los humanos. Sí. Pero, ¿qué finalidad tenía? Cometió dos errores, era muy tonto. Y ese fue el fallo. Es decir, lo primero, la finalidad es que él no era un dios, ¿de acuerdo? Con lo cual no era de la misma categoría. Cuando tú te invitan a un lugar donde tú no estás al mismo nivel, tú intentas ponerte al mismo nivel. Entonces, Tántalo, una de las virtudes que tenía es que decía que era buen cocinero. Entonces, bueno, pues la leyenda lo que cuenta es que al final mata a su hijo por determinadas razones y da a comer la carne de su propio hijo a los dioses. Para agasajarlo, sí, para decir, mira qué carne más tierna, ¿no? La carne de un niño, fijaros. Esa es la diferencia gastronómica de la Edad Media de los nobles con el resto del pueblo. En la Edad Media, el que era noble, el que era rey, se distinguía del resto del pueblo, ¿sabéis cómo? Porque mataba animales pequeños, cosa que un campesino nunca haría. De ahí surge la teoría y la tendencia actual del ternasco, del cochinillo, en fin, del corderillo, porque matabas animales pequeños. ¿Por qué lo hacían? Porque podían.
Bueno, pues ahí ocurre lo mismo, les intenta agasajar y todos se dan cuenta, todos los dioses se dan cuenta que es carne humana Mersuna, que es Demeter. Demeter estaba totalmente onivelada por el rapto y la violación de su hija Perséfone, de Core, por parte de Hades o de Plutón. Entonces ella sí come esa carne. Entonces cuando se da cuenta de esto es cuando, por ahí no le condenan, sino que le dicen, tío, te has pasado, ¿no? Podrías haber puesto otra carne. Entonces cuando le condenan a esta tortura eterna y totalmente sádica, es cuando, en un despiste de los dioses, él coge ciertos productos de los dioses y los entrega a los humanos, que es lo que intentó hacer Prometeo. Entonces, ahí es cuando le condena. Pero claro, por eso digo que era muy tonto, porque ya había hecho una, se la había perdonado y ya comete la segunda. Y la segunda todavía lo está pagando. Cada vez que se le acerca una grosella a la boca, dice, me cago en la leche. Ese es el mito griego. Cuidado, los mitos griegos siempre tienen algún tipo de finalidad. Hay que saber buscar, como hacía Robert Grace, hay que buscar el símbolo. Los símbolos son muy importantes porque nos daremos cuenta que el panteón mitológico griego, del sumerio, del egipcio y del romano no son tan diferentes. Cambian los nombres pero no las actitudes. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Así que no sé. Me gusta. El 3 es la manifestación perfecta. Vamos a ver, es solamente preguntarte. ¿La ayahuasca y el peyote tendrían la misma función que la manita? Eso en primer lugar. Te contesto rápidamente. Sí, en el sentido de que son drogas psicoactivas que te abren, te expanden la conciencia, pero no tiene que ver con estos manjares de los dioses. Los que yo he contado son los que tienen que ver con los dioses. Aquellos que tú consideras que estás comiendo carne del dios. El teotanacal, ese hongo psilocibe, sí pensaban ellos que era como sustancia de un dios y por lo tanto te daba la sabiduría que podría tener un dios. Sin embargo, el peyote, la ayahuasca, la soga del muerto, como se llama, eso lo que te hace es que te abre consciencia, te mete en ese mundo del más allá, pero no se relaciona con sustancias relacionadas con los dioses. Sí te pone en contacto con los dioses. Hay 2 diferencias en las drogas psicoactivas. Una es la droga que te pone en contacto con los dioses y la droga que comes parte de los dioses para ser como él. En una te abre puertas, en la otra eres como ellos. Segunda pregunta. A ver si me acuerdo. Bueno, pues tercera pregunta. La segunda. Has hablado antes que el emperador chino, Qin Shi Huang, sí. Estuvo buscando el elixir de la eterna juventud. Sí. Igual que Ponce de León. Sí. Bueno, pero era distinto. Bueno, ahora cuento. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que crees que podría contener esa fuente? ¿Solo agua? No, evidentemente. A ver, en el caso de Qin Shi Huang, y estamos hablando de él muere creo que en el 210 a.C., es una época muy tardía, él sabía perfectamente de las propiedades medicinales que tenían los taoístas. Los taoístas eran muy importantes no solo en la cuestión filosófica del Lao Tse, del Tao Te Ching, del Yin y el Yang, en fin, de toda esa cosmovisión que tiene el taoísmo, sino que eran grandes médicos. Y se sabía que los taoístas estaban buscando precisamente una receta de la inmortalidad. Habían investigado mucho y habían encontrado algo que alargaba la vida. Qin Shi Huang sabía de eso y entonces envió a distintos emisarios para que buscaran, más allá de los confines del Himalaya, que buscaran ese tipo de secretos, de recetas. Y una de las cosas que le llevan a él es este tipo de sustancias que posiblemente sí que fueran muy potentes, que sí fueran muy poderosas, pero claro, un ser humano tiene la capacidad que tiene y posiblemente él se pasara de la dosis, como consecuencia de lo cual se produjo una reacción que le llevó a la tumba. Es decir, buscando la inmortalidad, acabó muerto. Pero bueno, lo mismo le pasó también a Inocencio III, cuando también buscaba la inmortalidad, se hizo transfusiones de sangre de niños y también acabó muerto, porque claro, había una incompatibilidad sanguínea, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces el que busca la inmortalidad encuentra antes la muerte, pero sencillamente por estupidez. En el caso de Juan Ponce de León, en fin, que nació en un pueblo de Valladolid, el que descubre la Florida en 1513, pero la descubre de casualidad, porque él va buscando la fuente de la eterna juventud, él va de isla, en las Bahamas, tomando agua de cada charco que encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque le están diciendo los indios, que le engañan también como un tonto, sí, más allá, porque se lo quieren quitar de encima, más allá, y cada vez que iba más allá, encontraba una fuente, un caño, un charco, bebía agua, y se daba cuenta que tenía más canas de lo que antes, ¿no? Y de hecho tenía fama de eso, de que comentaban allí sus soldados, que no daba satisfacción a su mujer, ¿no? Y él quería encontrar el Viagra natural por excelencia, ¿no? Y como le habían dicho que había una fuente de la eterna juventud, que por cierto David Copperfield, el famoso ilusionista, compró una de las islas de las Bahamas y dice que él en una de sus islas tiene la fuente de la eterna juventud. Apareció hace unos 5 años en la prensa, lo cual me hizo mucha gracia porque a lo mejor ese es el secreto de que siempre aparezca igual. Cada vez que aparece una foto de David Copperfield está con el mismo físico. Según él,
también en una de esas islas que iba buscando Juan Ponce de León está esa fuente de la Terra Juventud. Pero bueno, buscando la fuente de la Terra Juventud, igual que pasaba buscando el Dorado, encontró nuevas tierras, y lo que encontró fue la península de Florida. Entonces regresa y actuando, pues se ríen todos de él porque dice, pues vaya, si has buscado la fuente de la Terra Juventud, de estar más achacoso, más viejo y más canoso que antes, o sea que no lo has encontrado. Pero encuentra la Florida, lo cual también es falso porque oficialmente la Florida se descubre en 1513, pero en distintos mapas anteriores a 1513 aparece dibujada la Florida. Por lo tanto, alguien se le adelantó. Pero es verdad que él tiene el mérito de ser el descubridor oficial. Pero lo descubre por eso, porque iba buscando la fuente de la Terra Juventud. Por lo tanto, es distinto. Él va buscando una leyenda, un mito que nunca encuentra, y sin embargo, Qin Shi Huang, el gran emperador amarillo, sí sabía perfectamente que había determinadas propiedades, como la de Gilgamesh, el mito de Gilgamesh, que te podía dar la inmortalidad. Lo que pasa es que no lo consiguió, porque él no se resignaba a morir como uno de sus súbditos. Y de hecho, cuando él muere, sabes que se carga prácticamente a todos. Él quería cargarse, os cuento un secreto, él se quería cargar a todo su ejército. Porque dice, si yo muero, es después de mí el caos. Entonces quiso cargarse todo el ejército. Y hubo un asesor, cuyo nombre no lo sabemos, que le dijo, hombre, si te cargas todo el ejército, China, que la has unificado, va a estar a merced de tus enemigos. Tienes que hacer algo. Y entonces es cuando hizo una reproducción exacta de todo su ejército con esos 8.000 guerreros de terracota. Y gracias a eso se salvaron su ejército, pero su idea era matar a todo el ejército. Lo que sí se cargó fue a toda su guardia personal, a todos sus sirvientes. Cuando él entierran en esa gran pirámide subterránea, que además está rodeado de ríos de mercurio, es decir, unas cosas increíbles, lo que se cuenta ahí, algún día se abrirá la tumba. Lo que sí se cuenta es que lo que intentó hacer es una representación del mundo conocido en aquel momento y de los aparatos tecnológicos que se habían descubierto. Entonces, cuando eso se descubra, me río yo del tesoro de Tutankamón, ese que se descubre en 1922. Puede ser portentoso, pero no consiguió lo que él pretendía evitar. No consiguió evitar la muerte, porque murió como los demás. Pero eso sí, cuando muere, se carga a todos los que tiene alrededor. Se salva, gracias a algún consejero, se salvó el ejército de terracota. Esos 8.000 soldados, veréis que no hay dos caras iguales, cada uno es distinto. Se hizo exactamente como cada uno de los soldados que él tenía, igual que los caballos. Curioso ese personaje, un megalómano, un auténtico egocéntrico, pero que, bueno, sirvió para unificar la China del siglo III a.C. Más. Más alto. Tanto el sueño que había en Grecia, antes la gente al poder entrar ahí pues tomaba una sustancia rara, Sí. no sé si alucinógena o viágeno, en fin, eso antes del sueño, como preparatorio, no sé. Sí. Y dicen, bueno, a lo mejor hay algo de verdad que curaban enfermedades o tenían respuestas que le estaban provocando el caos, ¿no? En su vida, ¿no? Entonces, ¿hay algo de verdad en eso? Creo que tomaban antes del sueño, antes de soñar, esos sueños terapéuticos o de conocimiento. Sí, a ver, se sabe perfectamente, bueno, más o menos, cómo se curaba en la antigüedad y sobre todo cómo se curaba en la antigua Roma. ¿Habéis oído hablar de los asclepiones? El asclepión estaba dedicado al dios Asclepio, que es el dios de la medicina. Y por lo tanto, el dios de la medicina, en los lugares donde había un templo, el dios de la medicina, por ejemplo, en Cádiz, si habéis estado en Cádiz, me imagino, habéis estado en lo que es el Museo Arqueológico, que se llama la Casa del Obispo. Eso antiguamente era un asclepión, es decir, era un lugar donde los enfermos iban a curarse o iban a morir. Entonces, en la época romana ha sido muchas cosas, ¿no? Porque el origen ya viene de la época fenicia y además había una tumba sagrada donde se producen distintos fenómenos del siglo VI a.C., pero que era de la época fenicia. Pero luego, en la época romana, se crea un asclepión. El asclepión eran lugares, también en Epidauro, en fin, en muchos de estos lugares hay sitios relacionados con el dios Asclepio, que es el dios de la medicina. Y uno de los tratamientos que se hacían para curar era que se les sumía en una especie de inframundo, de cripta, de subterráneo, donde se le daba, es verdad, un bebedizo, una sustancia, para provocarle un sueño inducido. Y ese sueño inducido es el que se generaba, no solo para que él, su alma, porque había, antes no podemos olvidar una cosa clara, es decir, ahora mismo hay mucha gente que cree que solo existe lo que vemos, el cuerpo, pero antes la gente tenía muy claro que había como tres entidades en un mismo cuerpo, que era el cuerpo, el alma y el espíritu, con los nombres distintos que les daban, pero sabían que había eso.
y que si el cuerpo enfermaba es porque bien tu alma o bien tu espíritu también estaba enfermo. Y una forma de llegar a ese mundo sutil era a través del sueño, pero no solo él, sino también el hierofante, es decir, el médico, el chamán, la persona que tenía que curarle. Entonces, a través del sueño entraban en contacto. Y ese sueño es un poco como lo de Freddy Krueger, ¿sabes? Lo que pasa es que en lugar de matarte a través del sueño, lo que te hacía es que te curaba. Y entraban en ese sueño profundo, gracias al cual tú entrabas en una especie de muerte aparente, y cuando tú resucitabas de esa muerte aparente, nacías como un hombre nuevo. Como un hombre nuevo porque o bien morías realmente, por lo tanto tu destino y tu karma ya estaba ahí, o bien curabas de tu enfermedad, porque tu enfermedad iba más allá de lo meramente físico, sino que era una enfermedad del alma, como se llama, ¿no? Y uno de los procedimientos es que entrabas como una especie de incubatio, como así se llamaba, donde en la postura fetal tú podías permanecer horas, incluso días. Y cuando volvías en sí, cuando despertabas, cuando volvías otra vez al mundo ordinario, o estabas curado o sencillamente tu enfermedad formaba parte de tu destino y morías. Pero morías, por decirlo así, con el beneplácito de los dioses, con el beneplácito de Asclepio o de la entidad que en ese momento te estuviera curando. Eso es verdad, por eso digo que es muy curioso el tipo de sustancia que se daba en aquel momento para inducirte esos estados profundos dentro de tu conciencia, que es un poco lo que pasaba en estos misterios o ritos eleusinos, ese famoso quiqueón, que no creo que fuera el cornezuelo de Centeno, a pesar de que con el cornezuelo nos han intentado explicar algunos misterios, como las brujas de Salem, por ejemplo, o lo que ocurrió con el barco desaparecido del Mar y Celeste, siempre lo atribuyen al cornezuelo del Centeno, es decir, esa intoxicación que tiene el pan de Centeno. Yo creo que no. En el caso de los ritos eleusinos era precisamente que tu vibración mental entrara en la vibración de lo que tú querías celebrar, es decir, ¿qué querías celebrar? El viaje de Demeter en busca de Perséfone al inframundo. Por lo tanto, tú tenías que entrar en ese mundo, en esa vibración. ¿Y cómo lo consigues? De forma ordinaria no, lo tienes que conseguir de forma inducida. Y la forma inducida, uno de los mejores sistemas, sobre todo el que está preparado, es a través de una droga. Pero ojo, drogas que se dan a personas que tenían la consciencia adecuada. ¿Cuál ha sido el problema del siglo XX y del siglo XXI con las drogas? Que han llegado las drogas al mundo occidental sin estar preparado para ello. Y por eso las drogas te queman el cerebro. Porque las drogas no es que sean ni buenas ni malas, es en función de lo que tú quieras utilizar esa droga. Las drogas son llaves, pero si tú la llave la utilizas, pues eso, para pasarte una juerga el fin de semana en la ruta del bacalao, pues al final acabas tumbado y acabas totalmente con los plomos fundidos. Eso es el problema. Pero si tú la droga la tomas en el contexto adecuado, es decir, dentro de un ritual sagrado, la cosa cambia. Y eso es lo que se hacía en los asclepiones. Igual que se hacía en Malta también, cuando en el hipogeo de Halsafien y en cantidad de lugares. Es decir, el método de curar antiguamente, si supiéramos ciertas cosas, nos quedaríamos asombrados, porque era más sofisticado de lo que pensamos, muchísimo más, pero casi siempre relacionados con las plantas. El mundo vegetal, este mundo es fascinante. El haberlo dejado de lado y el haber pensado que podemos quemar los bosques o que podemos cargarnos el Amazonas con esa ligereza, eso demuestra la ignorancia y la estupidez supina que tiene el ser humano. No hay enfermedad, como decía Paracelso, que no se pueda curar con algo que ya está en la naturaleza. Pero si nos cargamos la materia prima, nunca vamos a poder curar determinadas enfermedades. ¿De dónde crees que surge la aspirina? De la corteza del sauce blanco. Si no existiera el sauce blanco y alguien no se diera cuenta que la corteza tenía la salicina, nunca hubiéramos descubierto la aspirina. Y la aspirina ha curado a millones y millones y millones de personas. El origen, la naturaleza, el sauce. Más preguntas que no me quiero enrollar. Dime. ¿Cómo llegaba la fruta prohibida que sea una manzana, que está al alcance de todos? Bueno, ya te digo que solo se empieza a representar la manzana en los cuadros del Renacimiento. Tú no verás antes cuadros donde aparezca una manzana. Tú verás, como he puesto antes en un cuadro, que aparece algo que es como una especie de hoja, de hierba, no sabes muy bien qué es. Otros dicen que pudiera ser un higo, porque realmente la Biblia te dice que se cubren con hojas de higuera, pero tampoco tiene mucho sentido. La manzana es la mayoría de los cuadros que se hacen representando la Biblia es de cuadros de protestantes, ¿no? Del mundo protestante. Entonces, tanto en Alemania como en Holanda, en fin, con los Países Bajos, los flamencos, cuando empiezan a representar eso, la manzana para ellos es un fruto muy, muy habitual, muy conocido, y por lo tanto, dice, ya que en la Biblia no dice nada, vamos a representar algo, la manzana. Pero es que también la manzana hay una especie de error mitológico. ¿Sabéis que los que habéis leído a Homero, hay un famoso juicio en la mitología que es el juicio de París, donde se intenta buscar quién es la mujer más bella, ¿no?
donde está Helena, donde está también Artemisa, hay varias diosas. Y entonces ese juicio de París, en lo que lo decide, un poco por la fruta de la discordia, es la manzana. Entonces, de ahí, de esa parte mitológica, junto con que la manzana es lo que empiezan a representar a partir del siglo XVI distintos pintores flamencos, pues se empezó a adoptar como algo conocido por todo el mundo que el fruto prohibido era la manzana. En ningún momento se dice en la Biblia, ni siquiera en la Vulgata, ni siquiera en la Biblia de Jaime, del rey de Escocia, en ninguna Biblia, ni protestante ni católica, se dice eso. Pero como se empezó a representar, y la gente que en aquella época no sabían leer ni escribir, ¿qué es lo que veían? Adán y Eva con una manzana, pues ya está, el fruto prohibido es una manzana. Luego se han buscado otro tipo de derivaciones simbólicas, porque dices, si tú cortas una manzana en el medio, en fin, parece que es como el pubis femenino, todo ese tipo de cosas. Pero eso son interpretaciones posteriores. Siempre se dijo que podía ser un higo o que podría ser una seta, porque la seta es lo que tiene más, en fin, además grandes sesudos que he comentado. Gordon Watson, que me parece que es Gordon Watson una de las eminencias, ¿no?, en esta materia, siempre comentó que lo que podría expandir la conciencia, igual que Teres McKenna, cuando habla del manjar de los dioses, solo podía ser un hongo, no hay otra explicación. Y el hongo siempre relacionado con esta parte, vamos a llamarlo arquetípica del ser humano, cuando hay que ir siempre a lo profundo, a las raíces, y cuando vamos a lo profundo en las raíces, la seta siempre ha estado en los mitos y en la parte folclórica, por decirlo así. Por lo tanto, el candidato mayor sería una seta. Claro, ¿qué seta? Hay dos candidatos, la manita muscaria en el mundo occidental, los silocibes o el teonanacal en la parte allende de los mares. Cualquiera de las dos son candidatas. Lo más seguro es que no fuera ni una ni otra, pero da igual. Ellos consideraban que cuando ingerías la seta estabas ingiriendo la carne de los dioses. Y si tú ingerías la carne del dios, es decir, cuando tú te comes al dios, cuando tú matas al dios, te conviertes en dios. Eso es muy importante, porque eso es el simbolismo. Entonces, lo que buscamos es ¿qué era la ambrosía? ¿Qué era el néctar para ser como Dios? Todos queremos ser como dioses. En el fondo todos somos dioses, pero en potencia, no para que no lo sabemos. Eso es lo que decía Sir Barclay. No sé si habéis visto la película, Lo que sé de mí, cuando al final se va a una playa, extiende las manos al horizonte, a las nubes, a las aguas, a las olas, a la inmensidad del espacio, y dice, soy Dios. Claro que era Dios, porque ella tuvo la consciencia en ese momento. Ya sabes que tuvo un momento en que dejó de ser actriz, por decirlo así, para darse cuenta de que era algo más, que era un ser humano que formaba parte de todo un engranaje de vida que se llama humanidad. Darse cuenta de eso es más importante de lo que parece. No solo hay que creer, sino que hay que saberlo. Y hay poca gente que lo sepa. Los que lo saben son los que despiertan. El famoso mito del despertar. ¿Más preguntas? Antes de que nos vayamos por temas filosóficos. Venga. Usted ha hecho antes alusión al alimento, el maná, sí, refiriéndose al eso. Pero a mí, entrando ya en lo tenebroso también de este tipo de alimentos, a mí lo que más me preocupa en concreto es qué tipo de alimento podíamos encuadrar el alimento que pedía Yahvé cuando pedía el holocausto en el tabernáculo, el sacrificio de animales, incluso le gustaban los efluvios, o una serie de tratados de cómo se desmenuzaban las piezas, porque eso también hace, en el libro de notas me hace referencia cuando llega el arca y se ve la tierra, parece que había una serie de ángeles o de dioses revoloteando que estaban muy hambrientos y también pidieron y se hizo un holocausto de animales, además por cientos y cantidades muy grandes. ¿Dónde encuadraríamos ese alimento? Es muy interesante esto que estás comentando, pero es verdad que eso nos derivaría a otro tipo de temas. Yo he intentado centrarme en lo que es el alimento de los dioses derivado de ellos de una forma directa o indirecta. Lo que estás comentando es muy interesante porque es la propensión que tienen muchos dioses, muchos, tanto de América como de Europa, de generar sacrificios, de que haya sacrificios de animales, sobre todo, de holocaustos. Holocaustos es pues eso, sacrificar 100 cabezas de ganado. Todo eso, esa manía, esa obsesión que tienen algunos dioses, empezando por Yahvé del Antiguo Testamento, es lo que ha hecho pensar a más de uno que realmente un tipo de alimento sutil que alimenta a los dioses, no a los hombres, sino a los dioses, es la sangre. Por eso están obsesionados con pedir sangre, con pedir sacrificios. Pero claro, eso nos lleva a un tipo de conclusiones muy curiosas. Yo no sé si conocéis a un autor, seguro que sí, todos los que os guste la ufología, que se llama Salvador Freixedo.
Salvador Frisedo tiene un libro que se llama La granja humana. En otros lo desarrolla también, ¿no? En Israel Pueblo Contacto, por ejemplo, pero en La granja humana él desarrolla que realmente esto es una granja humana. ¿Para qué? Para dioses. Y que por eso le interesa mucho no solo tener subyugado a la raza humana con una serie de creencias y estar siempre matándonos entre unos y otros y siempre generando un estado de tensión, de estrés, de que nos odiemos unos a otros, porque a los dioses les puede interesar, sino también que se hagan sacrificios. Y esos sacrificios humanos y esos sacrificios de animales, la sangre, no la sangre en sí, sino la energía, la sustancia que puede tener la sangre, de alguna forma a ellos les alimenta. Y entonces Salvador Frisedo y otros autores piensan que los dioses siempre piden sacrificios que tengan que ver con la sangre, porque de alguna forma ellos se alimentan. Pero no solo de la sangre, sino también de la tensión, del estrés, de las energías acumuladas de los seres humanos en distintos lugares, en estadios de fútbol, en conciertos de rock y cosas así. Según él, eso parece que es como un néctar, una ambrosía perfectamente para los dioses. Pero eso, él llama a dioses a seres extraterrestres, es decir, ya nos derivaríamos a otro tipo de temáticas que a lo mejor ahora no es el momento. Bueno, Mar, que creo que hay que dar paso aquí al siguiente ponente. Yo me podría enrollar muchísimo más, pero no sé si hay más preguntas o dejamos que haya un descanso, porque seguro que los fumadores se estarán tirando de los pelos. Venga, la última pregunta. ¿Dónde estaba la última pregunta? Venga. Mira, has comentado que hay una vez más un elemento común en diferentes culturas, en Asia, Europa y América. ¿Cómo explicarías tú esa conexión que se supone imposible? Imposible, ¿tú crees? A ver, siempre se hablaba, hay dos teorías, que es la teoría difusionista, que es un poco, pues un poco la que se habla, es decir, que distintos pueblos van pasando de zonas en zonas y van transmitiendo con ellos sus creencias, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra es que ha habido una cultura madre de la cual todo ha partido. Esa cultura madre, esa protocultura, es la interesante, ¿no? Unos llaman la Atlántida, otros Lemuria, otros Mu, otros Pangea, llámalo como quieras, ¿no? Pero hay una cultura madre. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué hay esa conexión entre ellos? Primero, porque los continentes que vemos ahora no son los mismos que había hace miles de años, es decir, había una deriva, ya sabes, la teoría de Wegener, y por lo tanto tiene su razón científica y geológica, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Yo sí creo que hubo, no sé si una cultura madre, pero sí una cultura poderosa que en algún momento recopiló todo este tipo de información básica, de arquetipos, de filosofía esencial, que luego esa gran cultura se disgregó, o bien por un cataclismo, o bien por un diluvio, podemos discutir ahí. Y luego quedaron los remanentes, quedaron los residuos, quedaron aquellas otras culturas que fueron generándose alrededor de esa cultura madre. Fijaros que hay dos épocas muy importantes, ¿no? Y ya te digo, no me quiero enrollar porque es un tema que me apasiona, pero hay dos épocas importantes, hace 12.000 años y hace 5.000. Hace 12.000 años algo ocurrió en este planeta, algo ocurrió que generó posiblemente, tuvo que ver con una catástrofe cósmica, una especie de micrometeoritos que generaron una condensación de hielo y pudo provocar un diluvio. Ese diluvio se cargó una etapa fundamental y nació otra, ¿no? Se carga una etapa del hombre, bueno, pues tal como lo entendemos, cazador, recolector y tal, y se genera ese hombre, ese neolítico, pasamos del paleolítico al neolítico, con un hombre de la agricultura, sedentario, etcétera, etcétera. Hay un momento curioso, se carga gran parte de la fauna, es decir, los mamuts, los tigres dientes de sable, todos estos desaparecen y aparece algo. ¿Por qué? Porque coincide con el final de la glaciación, coincide con este diluvio, algo pasa. Y posiblemente esa gran civilización madre sufrió muchísimo en ese momento, hace 12.000 años, donde coincide Platón y muchísima gente. Y luego ocurre algo hace 5.000 años, es decir, en el 3.000 a.C. es cuando empiezan gran parte de las culturas que nosotros conocemos. Es cuando empieza la cultura egipcia con Menes, con el primer, por decirlo así, el primer faraón, justo en ese 3.000 a.C., donde se habla del Tzep-Tepi, donde se habla del tiempo de los ensueños. Es decir, algo pasó también en esos 5.000. En el fondo, esos que generan una cultura hace 5.000 años son herederos de aquellos que hace 12.000 años quedaron disgregados. Y como no había registros escritos, claro, cuando empezamos a enterarnos de lo que va la vaina, todo esto, nos empezamos a enterar hace unos 3.000, 4.000 años, cuando empiezan los primeros registros escritos. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido el 90% de la información de nuestro pasado. Y de ese 90% de lo poco que teníamos, encima nos cargamos la biblioteca de Alejandría. Y no una vez, sino varias.
Entonces, todo lo que tenemos son leyendas, todo lo que tenemos son guijarros de ese conocimiento perdido, que es un conocimiento perdido y prohibido a veces. Es como si hubiera determinadas entidades que se han encargado de mantenernos en la amnesia, de que no sepamos grandes cosas, porque si realmente supiéramos muchas de las cosas que ha pasado a la humanidad y realmente nos diéramos cuenta que la humanidad no ha ido evolucionando de menos a más, sino que ha tenido altibajos, donde hemos tenido grandes momentos de progreso, con decadencias totalmente absurdas, donde nos hemos sumido en la barbarie. Entonces, si eso realmente lo comprendiéramos, si realmente supiéramos la historia del Homo sapiens como tal, del Homo sapiens me refiero, que no tiene más de 120.000 años, entonces nuestra concepción del mundo, nuestra concepción del espacio y del tiempo cambiaría. Pero si llegáramos a conocer eso, es como haber ingerido el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si llegáramos a saber eso, seríamos como dioses. Y hay gente que no quiere que seamos como dioses. Gracias.